7 mentiras contra Rusia. La vacuna rusa no sirve. Acusaciones sobraban. Rusia envenena a agentes y opositores. No tenemos evidencia de que esto haya sido un envenenamiento. Vamos con la tercera mentira. Rusia interfiere en elecciones de otros países. Putin busca perpetuarse en el poder. Un contraespía, doble agente. Nunca se han presentado pruebas Rusia apoya movimientos secesionistas. de algún agente ruso que está escuchando y que está tramando algo. Una de las mentiras más grandes que se repitió y se repitió. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Espías Rusas. Hoy vamos a hablar de 7 mentiras sobre Rusia. Vamos a hablar de la paranoia y la propaganda anti-rusa. Yo soy Elena Milincic. Y yo soy Victoria Aramburu. Y hoy vamos a hablar, como decía mi compañera, de 7 mentiras que se han dicho en los últimos tiempos sobre Rusia, obviamente siempre rodeados de polémicas, de prejuicios, de condenas previas y básicamente de sin pruebas. Un discurso de Vladimir Putin que ha tenido lugar en Múnich en el año 2007 en la Conferencia de Seguridad ha marcado un antes y un después en las relaciones entre Rusia y Occidente, y es cuando en realidad empieza esa paranoia antirrusa, ¿no? En este discurso Vladimir Putin ha dicho que es el fin del mundo unipolar. También ha hablado del papel de los países en desarrollo y su influencia en la economía mundial, las cosas que ahora vemos que están pasando, ¿no? Que China es el motor de la economía mundial, y también ha dicho que basta ya de implementar democracia de tal manera como lo ven, ¿no? Como la ven Estados Unidos, y también de resolver todo con bombas. Algo que ha picado mucho a los países occidentales y cuando ha empezado una ola de mentiras sobre el país más grande del mundo. Muchos de estos rumores, de estas acusaciones que iremos repasando en el día de hoy, tienen consecuencias concretas y graves que intentan afectar a Rusia directamente y a su economía. Por eso también me parece que es atendible que podamos entrar de a poquito en estas 7 mentiras contra Rusia. Comenzamos con la primera. La vacuna rusa no sirve. Desde el momento en el que Rusia ha anunciado la salida y el descubrimiento de su vacuna, que ha sido la primera en el mundo, han empezado las mentiras. Hay que recordar el contexto, que no fue hace demasiado tiempo, pero parece que realmente hubiera pasado una eternidad después de la pandemia. Rusia fue el primer país en registrar una vacuna. Esto generó, lejos de lo que uno se podría haber imaginado, la alegría, ¿no?, de una posible salida de la pandemia, una ola de prejuicios, de acusaciones, de desconfianzas y sobre todo una serie de aseveraciones bastante extrañas. Hay 2 cosas para decir, me parece que como puntapié inicial para empezar a desarmar esta mentira. Es cierto que Rusia ya trabajaba previamente, esto es explicado por las autoridades del laboratorio Gamaleya, en una vacuna para una enfermedad llamada MERS. Es una enfermedad respiratoria, no los voy a aburrir con detalles, pero según explican los científicos, sería como un primo del coronavirus. Ya venían desarrollando esta vacuna hace tiempo, estaban en la fase final de prueba, eso por un lado. Por otra parte, en el año 2016 habían desarrollado una vacuna en contra del ébola, que ya estaba probada y que ya había sido testeada su eficacia. Estos 2 desarrollos que les comento son lo que explican la celeridad para desarrollar lo que terminó siendo la Sputnik V. Me acuerdo que uno de los primeros prejuicios que salieron en las tapas de los principales diarios eran cómo había hecho Rusia para desarrollar tan rápido. Seguro algo malo tendría, seguramente no sería del todo efectiva, seguramente era una mentira rusa, la llamaban la vacuna de Putin en aquel momento. Sí, Vicky, que la vacuna no era efectiva, que la vacuna no ha pasado todas las fases de la prueba, y también que han robado los desarrollos de otros científicos. Creo que se trataba de científicos de Londres en ese momento, ¿no? Pero todavía, hasta el día de hoy, hay muchos países que no reconocen la efectividad de la vacuna rusa, aunque sí que se haya probado. Claro, lo que queda más claro que nunca es que los argumentos en contra de la vacuna rusa tienen mucho más que ver con cuestiones geopolíticas que con cuestiones científicas.
muchos países están finalmente distribuyendo la vacuna rusa y esperando por la segunda dosis. Lo que mencionabas recién, ¿no? Lo de la tercera fase, todo este debate que se había armado respecto de que Rusia había patentado su vacuna antes de probarla y que eso la hacía insegura. Hay que explicar una cosa. Según la legislación rusa, hay algo que se llama registro temprano, bajo condiciones controladas. Esto quiere decir que hay una instancia de excepción para situaciones como, por ejemplo, una pandemia, en donde se puede registrar tempranamente, sin haber cumplido las 3 fases, una vacuna. Obviamente para adelantar y para acelerar la producción. Se inscribe, se sigue testeando y obviamente luego obtiene el registro final. Todas las vacunas, para que sepan ustedes, las que hay disponibles a día de hoy, hicieron el mismo procedimiento. Las inscribieron antes de concluir con la tercera fase. La vacuna estaba aprobada, estaba segura a la hora de llegar a los bracitos de todos nosotros. Ahora sí, vamos con la segunda mentira. Rusia envenena a agentes y opositores. Bueno, hay varios casos que se han hecho virales prácticamente sobre los envenenamientos de los rusos, ¿no? Se menciona también mucho el agente Novichok. Un caso del que podemos hablar, que es el más reciente, es del opositor, del bloguero ruso Alexei Navalny, que ha estado en otra ciudad rusa que no es Moscú y a la hora de volver en el avión se sintió bastante mal. Por eso la tripulación ha decidido hacer un aterrizaje de emergencia, han bajado el avión y lo llevaron directamente desde el aeropuerto al hospital. En el hospital le han salvado la vida los médicos rusos y la mujer de Alexei Navalny ha exigido en realidad llevarlo a Alemania para que siga el tratamiento ahí en Berlín. Algo que las autoridades rusas han permitido. Él se sentía bastante mal, pero en un momento han decidido que sí que era posible de trasladarlo y en Alemania después de, un mes después del tratamiento salió y se sentía bastante bien. Una cosa que es cierta y por qué decimos que es mentira es y algo que relaciona a todos estos casos, todas esas mentiras que vamos a ir mencionando hoy, es que nunca se han presentado pruebas. Los médicos alemanes dicen que sí, que han encontrado huellas de agente Novichok en el cuerpo de Alexei Navalny. Sin embargo, Moscú ha pedido de Berlín varias veces esas pruebas y las pruebas nunca han llegado. Ahora, es importante decir que el Novichok sí existe. Yo misma hice un reportaje con uno de los desarrolladores de este agente nervioso y él lo que me explicaba es que el solo contacto con este agente nervioso mata. O sea que no parece tener mucho sentido que Navalny haya entrado en contacto con este producto, con esta sustancia y haya sobrevivido sin secuelas luego de un mes de haber estado internado en Alemania, como vos bien decías. Hay otro caso. No solamente él. Claro, no solamente él y no solamente él ha sobrevivido, o sea, parece ser que Rusia va utilizando este agente que mata a la hora de tocarlo, pero luego no funciona ni con Navalny ni con la familia Skripal. Exacto, la familia Skripal, otro caso súper sonado en el año 2018. Estamos hablando del ex agente de inteligencia ruso que trabajaba para el MI6, o sea, un contraespía, doble agente exactamente. Estamos hablando de Sergei Skripal y también de su hija Yulia, que fueron ingresados en un hospital y que obviamente la primera versión que surgió era esta, que Rusia había intentado envenenarlo. El Kremlin envenena a sus ex espías. Este señor había sido, recordemos, acusado por alta traición en el año 2004, había sido juzgado y luego, a través de un intercambio que se hizo con Reino Unido de ex espías, logró tener el asilo en ese país, por eso vivía allí. Bueno, los dos ingresados en el hospital, la primera acusación, como decíamos, era que el Kremlin los había envenenado. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que los dos se recuperaron, tanto el padre como la hija. Lo que pasó es que el Kremlin pidió las pruebas al Reino Unido respecto de este presunto envenenamiento y nunca aparecieron. Lo que pasó fue que la Scotland Yard, o sea, la policía inglesa,
dijo: no tenemos evidencia de que esto haya sido un envenenamiento y mucho menos que por detrás hayan estado los rusos. Lo que pasó también es que a principios de este año Anonymous filtró unos documentos que hablaban de una operación mediática en complicidad con la BBC, un medio que pocos se animan a cuestionar, y Reuters, para contrarrestar la supuesta propaganda rusa. No nos vamos a meter en el debate de la propaganda rusa, pero sí nos vamos a meter en que hay documentos que afirman que fue el propio gobierno inglés el que financió campañas en contra de Rusia para alentar esta histeria antirrusa a la que ya estamos tan acostumbrados. Y también, como hemos mencionado ya, el caso de Alexei Navalny, yo me pregunto: ¿qué país que quiere deshacerse de un opositor baja el avión para salvarle y luego le salva la vida en un hospital y lo manda a otro país? Vamos con la tercera mentira. Rusia es un país invasor. Y aquí vamos a hablar de una de las mentiras más grandes que se repitió y se repitió hasta el cansancio en los últimos años. Hablamos de Ucrania. Y no solamente de Crimea, que seguramente le suene mucho más que lo que vamos a mencionar después. Yo, antes de empezar a deshacer esta mentira, me interesa tirar un solo dato. En 1954 fue el propio Nikita Khrushchev quien le regaló Crimea a Ucrania para celebrar los 300 años de la unión de los dos países. Esto lo digo como antecedente para todo lo que viene después y todo lo que se interpreta después, siempre teniendo en cuenta este dato que les acabo de dar. Y es allí, en Crimea, justamente donde se encuentra y donde siempre se encontraba la flota del Mar Negro, que es una división de élite rusa muy importante para el país. Y cuando digo que siempre se ha encontrado ahí, quiero decir que cuando Crimea estuvo parte de Ucrania, la flotilla rusa estuvo ahí también. En un momento antes de que Crimea vuelva a formar parte de Rusia, la sexta flota americana iba a disponer sus fuerzas y su armada ahí, ¿no? En el mismo Mar Negro donde se encontraba esa flota rusa. Ahora, para no desmentir directamente qué es lo que pasó ahí, aunque tenemos que mencionar que en Crimea ha habido un referéndum en el que más del 90% de la población sí que ha votado para ser parte de Rusia, pero me gustaría hacer una pregunta. Por ejemplo, vamos a suponer que en México llega un presidente que es sumamente anti-estadounidense y que dice que Estados Unidos para mí y para mi país representan una amenaza. Y dice: voy a llamar a Vladimir Putin que me ayude, que mande sus fuerzas, su ejército y sus armas para que nos protejan. ¿Cómo piensan que va a acabar eso? Yo creo que ni siquiera tienen que pensar mucho, ¿no? Que es una cosa que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Vamos con la cuarta mentira. Rusia interfiere en elecciones de otros países. Principalmente, claro, estamos hablando de las acusaciones que venían de Estados Unidos en el momento en el que Trump gana las elecciones y se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Acusaciones sobraban. Supuestamente Trump tenía un arreglo con Putin que lo hizo ganar como presidente de los Estados Unidos. Se inició una investigación muy profunda que duró alrededor de 22 meses, un escándalo de proporciones en donde más o menos el propio Putin había fiscalizado las urnas en Washington, una cosa rarísima que obviamente lo señalaba todo el tiempo al mandatario ruso como el culpable. 22 meses de investigación dieron como resultado que el fiscal recomendara no hacer ninguna acusación formal. Se habla de incidentes, se habla de intentos, se habla de irregularidades, pero en ningún momento se habla ni de interferencia ni rusa ni de ningún otro país. Y Rusia todo el tiempo pidiendo otra vez las pruebas nunca aparecieron. Yo creo que ahí es donde empieza otra vez esa paranoia antirrusa y cuando los políticos de todo el mundo deciden que, bueno, si algo sale mal, eso es lo que podemos decir siempre, ¿no? Que Rusia es la culpable. Había discursos hasta en el Parlamento Europeo cuando algunos diputados decían que en cualquier momento, en cada rincón, existe algún agente ruso que está escuchando y que está tramando algo, ¿no? Que acusaban a los hackers, a los bots. Rusia era un chivo expiatorio para todo. Siempre es útil también para tapar las propias crisis internas, ¿no? Lo que sucedió en Estados Unidos con estas acusaciones de presunta injerencia
lo que en realidad intentaba tapar era que el pueblo estadounidense había elegido un líder muy polémico y muy controversial como Donald Trump y que además tenían una crisis interna muy grande. Echarle la culpa a Rusia en algún punto sirve, ¿no? Cuando la culpa es del otro, uno se lava las manos y no somos tan malos como en realidad sí somos. Lo que hacemos mucho en este podcast es que hacemos muchas preguntas y ahora me pregunto, ¿cuán potente creen que es esa maquinaria de la propaganda rusa? ¿Qué potencia tiene un reportaje de una televisión internacional rusa en comparación con toda una campaña presidencial de un año en Estados Unidos? Según les conviene, o sobreestiman o subestiman el poder ruso. Vamos con la número 5. Rusia apoya movimientos secesionistas e independentistas. Es una afirmación que hemos escuchado como mínimo hablando de Cataluña, también de Escocia, pero también de ciertos estados de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Texas. Bueno, recién ha salido una investigación periodística de The New York Times y me gustaría leerles solamente con quién se reunieron los catalanes. O sea, se trata de un asesor de Puigdemont que se reunió con funcionarios rusos, ex agentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB. Dice ese reporte periodístico, una investigación, una gran investigación que se basa en los datos del gobierno español. Pero digo, ¿qué es con lo que le podría ayudar el nieto de un espía de KGB? Yo no sé, pero suena un poco a una vieja película de espías. Bueno, todo esto se supone que se está haciendo y todo eso está en la línea del presidente ruso Vladimir Putin para intentar promover alteraciones en Occidente y para en realidad quitarse del medio los adversarios. Hay algunas grabaciones secretas que dicen que Rusia también está pagando a algunos grupos, unos movimientos en Italia. También una investigación de The Times dice que en Reino Unido figuras marginales de la extrema derecha intentaron abrir cuentas bancarias en Moscú. Pero digo, todo esto lo que estamos leyendo ahora mismo no es una iniciativa que viene desde Moscú. Si algún asesor de Puigdemont catalán ha intentado reunirse en Moscú con algunos funcionarios o ponerse en contacto con ellos, yo no veo qué culpa tiene Moscú de esto, porque al final dicen, no está claro qué tipo de ayuda ha provisto el Kremlin a los separatistas catalanes, ni si ha brindado algún apoyo. Así que otra vez lo que hemos dicho desde el principio, las pruebas no están. Incluso el tema del independentismo o intento de independentismo catalán lo puedo contar en primera persona porque yo en ese momento era corresponsal en Moscú y me tocó hacer la cobertura del intento de referéndum. De ver en portadas de diarios europeos que, bueno, los medios rusos estaban colaborando con este intento de ruptura, sentir, ¿no?, que tu trabajo está siendo puesto bajo una lupa muy mentirosa y muy difamadora. Es ofensivo y además es tan absurdo, ¿no? Roza lo absurdo. Más allá de que luego se haga la investigación, se exijan las pruebas y haya declaraciones de parte de los funcionarios y que esas pruebas nunca hayan aparecido, me acuerdo de esa sensación de decir, ¿por qué dicen que hacemos algo que no hacemos? Sí, pero es interesante como todos esos artículos que están diciendo que Rusia ha estado implicada, todos acaban con una letra pequeña donde dice que las pruebas al final no se han presentado, ¿no? Están contando todo el caso y en realidad una vez que lo menciones la gente empieza a creer y al final la parte de las pruebas no se han presentado no lo escucha nadie. O sea, también este es el caso del referéndum en Cataluña porque el gobierno español ha dicho que un grupo militar especializado en inteligencia rusa llamado Unidad 29155 ha estado relacionado con los intentos de golpe de Estado y asesinatos en Europa y estuvieron en Cataluña alrededor del momento del referéndum, pero España, y digo otra vez lo que está escrito en letra pequeña, no ha presentado evidencia. Es curioso cuando le preguntan a las autoridades rusas, tanto a Vladimir Putin como a cualquiera de sus
de sus voceros o de sus ministros, cómo minimizan el tema, ¿no? Y hay muchos periodistas que se sienten paladines de la justicia y del periodismo haciendo preguntas incisivas al mandatario ruso o a sus representantes, cuando en realidad no hay respuesta posible. No tenemos nada que ver con eso, respetamos la autodeterminación de los pueblos, no nos vamos a meter en eso, y si Europa nos quiere acusar, que presente las pruebas. Este es el discurso uniforme como respuesta a lo que sucedió particularmente en Cataluña, pero también con las otras acusaciones que mencionábamos recién. La mentira número 6. Putin busca perpetuarse en el poder. Bueno, yo creo que aquí vale la pena explicar un poco la situación y esta preocupación de Occidente para el pueblo ruso, aunque no creo que tenga mucho que ver con una preocupación real. Hay que decir que en este momento Vladimir Putin lleva en poder el mismo tiempo que Angela Merkel. Este es su cuarto mandato. El primero ha sido desde el año 2000 hasta el año 2008. Luego hemos tenido 4 años del gobierno de Dmitry Medvedev y en el año 2012 Vladimir Putin vuelve con 2 mandatos de 6 años. ¿Por qué esta preocupación? Porque hace un año, en febrero del año pasado, se ha organizado un referéndum para cambiar la constitución rusa. O sea, cambiar algunas enmiendas en la constitución. Estamos hablando de una constitución que se ha creado en el año 1993 durante el gobierno de Boris Yeltsin y que ya tocaba cambiar ciertos puntos, pero sí que es cierto que con esas nuevas enmiendas también ha venido una nueva regla, como que el presidente se cuenta como el primer mandato, desde las primeras elecciones con esta constitución. O sea, esto le da paso a Vladimir Putin a quedarse en el poder hasta el año 2036, o sea, de tener 2 mandatos más. Es importante aquí recalcar que para todos estos cambios en la Constitución, la gente ha votado, se ha organizado un referéndum y en ese referéndum un 78% de la población, más de 78% de la población rusa ha votado por los cambios, mientras un 21% ha votado en contra, un resultado que ni siquiera Vladimir Putin ha conseguido cuando luchaba por la presidencia del país. Hablando con los expertos de la política rusa y la gente cercana al presidente, todo esto se ha hecho en realidad no para que Vladimir Putin se quede en el poder tanto tiempo, sino para que se evite esa sensación de un presidente testimonial. Sí, básicamente son ese tiempo, digamos, que el presidente tiene que quedarse en el cargo porque obviamente que tiene que terminar su mandato por una cuestión de seguridad institucional, pero está todo de pies y manos para tomar decisiones o para hacer cambios significativos para el país. A mí me parece que en esta mentira hay algo que es muy importante y quiero remarcarlo, que tiene que ver con las palabras que se usan para relatar o explicar qué fue lo que pasó en Rusia con esta reforma constitucional. Yo he leído muchísimos titulares en el día de hoy, como para ir rastreando cómo contaron los medios occidentales la noticia, y siempre había un adjetivo previo, ¿no? Como polémico referéndum, dictatorial cambio constitucional. No se refieren a la presidencia de Putin o al liderazgo de Putin simplemente como eso, sino como Putin eterno, el zar Putin, lo que decías vos recién, ¿no? Cuando lleva la misma cantidad de años que Angela Merkel en el poder y sin embargo, bueno, la mayoría de los medios se la pasan halagando. Mentira número 7, y esta presten atención porque es la última. Rusia apoya regímenes dictatoriales. Hay una cosa que Rusia ha defendido siempre y de la que se olvidan muchas veces las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, o europeas. Estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de Venezuela, que muchos critican a Rusia por apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Primero, hay que decir que Nicolás Maduro es un presidente elegido en las elecciones de ese país y también que Venezuela es uno de los países del mundo que más elecciones tiene. No estoy hablando ahora solamente de las presidenciales, ¿no? Sino también de parlamentarias, que me parece a veces que cada par de meses, ¿no? hay elecciones en ese país. Pero no se trata solamente de Nicolás Maduro, se trata del presidente que ha
sido elegido por el pueblo. Ahora se llama Nicolás Maduro, pero Rusia apoyaría a cualquier persona elegida por el pueblo. Y este no es solamente el caso de Venezuela, también Rusia apoya al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Es muy importante decir que Bashar al-Assad y su ejército ha sido el único en Siria que ha estado luchando contra los terroristas, que en ese país sabemos todos lo que han hecho. Sí, también vale recordar que Bashar al-Assad es un presidente democráticamente electo en Siria y que fue el propio gobierno de al-Assad el que convocó a las fuerzas rusas a prestar colaboración para la lucha contra los terroristas en ese país. Es interesante también ver todo lo que tiene que ver con el accionar ruso en Siria, porque no es solamente una contrafuerza militar, sino también humanitaria. Son muchos los corredores humanitarios que Rusia ha ayudado a construir para sacar a la población civil de allí, a los chicos, muchísimos chicos que han logrado sobrevivir gracias a la colaboración rusa, no solamente en cuestiones de alimentación, sino también de medicinas, y también en una denuncia que a mí no me parece menor, que tiene que ver con la presencia de otras potencias en Siria que no han sido invitadas y que es el propio gobierno sirio que no las hace sentir bienvenidas y sin embargo se quedan por la fuerza allí. Rusia respeta derecho internacional y también la postura de no influir en la política interna de otros países, pero bueno, eso es por parte de Rusia. Obviamente todos los demás piensan que deberían influir o por lo menos opinar de lo que está pasando dentro de Rusia. Yo creo que con esto podemos ir cerrando un poco este episodio. Yo solamente les quería invitar a suscribirse a nuestro canal. Estamos bajo el nombre Espías Rusas aquí en YouTube y también en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram también. Y recuerden, amigos, que el objetivo de Espías Rusas es plantear más preguntas que respuestas. Y siempre que tengan una duda, van a estar por el camino correcto. Gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotras.